Bueno, ya dijimos que la Biblia es un libro lúdico y pedagógico. Ahora te voy a explicar que este es un libro que está codificado y decodificarlo no es nada sencillo, ¿sí? Es un libro que está codificado, pero mucho se ha escrito sobre códigos bíblicos y la mayoría de lo que se ha escrito, si no es que todo, es mera especulación, mero marketing, mero amarillismo, mero sensacionalismo, ¿sí? Sin fundamento. Pero la Biblia realmente es un libro que está codificado. Y no es tan sencillo encontrar el password o la contraseña para decodificarlo, ¿sí? No es tan sencillo. Reitero que Isaac Newton tardó más de 50 años de decodificarlo y no pudo. La mente científica más importante de todos los tiempos no pudo decodificar la Biblia. Seguramente porque en su tiempo y en su entorno allá en Inglaterra no existían todas las herramientas que hoy en día tenemos para investigar la Santa Escritura. Bien. Yo te puedo decir que el código secreto de la Biblia, vamos a llamarle la contraseña, tiene forma de X. Y yo lo he denominado gran quiasmo bíblico. Es una X. La estructura literaria de la Biblia es una X. Y es facilísimo entenderla. Cuando ya tienes el código, es muy fácil entender la Biblia con esta X. Toda la Biblia de principio a fin. Cuando era yo niño, trataba yo de armar el cubo de Rubik y no podía. Entonces, amablemente, un adulto me enseñó el algoritmo para armarlo y en un minuto lo armaba. Entonces, la Biblia es algo similar. La Biblia la puedes leer muchas veces completa, pero si no tienes el algoritmo en forma de X, difícilmente vas a entenderla. Y difícilmente vas a entender sus libros independientes y sus pasajes, ¿sí? Entonces la Santa Escritura está codificada y se requiere de herramientas especializadas para poder decodificarla. Entonces es una X. La palabra quiasmo procede de la letra griega kiasmos, y es una estructura literaria en forma de X, ¿sí? De hecho se llama quiasmo ABA, ABBA, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 23:12, te voy a leer lo que dice. Mateo 23:12 son palabras de Jesús de Nazaret. Él menciona lo siguiente. Mateo 23:12 dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, A, será humillado, B, ¿sí? Y el que se humilla sería B prima, será enaltecido, A prima, ¿sí? El que se ensalce será humillado, el que se humille será ensalzado. Es una X, un quiasmo. Entonces la Biblia describe la rebelión de la serpiente, que se ensalza a sí misma en un inicio, en el libro de Génesis capítulo 3, pero en el capítulo 20 de Apocalipsis es humillada, ¿sí? El que se ensalce será humillado. Y Jesús, por lo contrario, empieza siendo humillado y termina siendo enaltecido, ensalzado. Entonces aquí está la línea del antagonista, que es la serpiente original, el simbólica, Satanás, el diablo, el fiscal de Dios. Y por otra parte, el protagonista, que vendría siendo el Mesías, que él comienza siendo humillado y termina siendo ensalzado. Y esto me recuerda el pasaje de Filipenses, capítulo 2, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nota por favor lo que dice aquí. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, de Dios Padre. ¿Sí? Entonces aquí describe un viaje primero de descenso y luego uno de ascenso, uno de humillación y luego de ensalzamiento. Y el diablo, Satanás, la serpiente es al revés, primero viene primero viene ensalzado y termina finalmente humillado. Entonces, observa esto, con esto te forma una X. Esa es básicamente la estructura literaria de la Biblia y es la estructura del libro de Esther. En el libro de Esther, aquí Hamán empieza siendo ensalzado y termina siendo humillado porque es clavado o colgado en el madero que él mismo diseñó para Mardoqueo. Y Mardoqueo comienza siendo humillado y termina siendo ensalzado. Entonces el libro de Esther en la Biblia es como una Biblia en pequeño, ¿no? Como una copia estructural en X de toda la Biblia. Y también me viene a la mente el famoso pasaje de Isaías, de lo que le llamamos el profeta Isaías, en el capítulo 14, que aquí está expresando una profecía contra Babilonia. Dice aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sheol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Etcétera, ¿no? Entonces aquí se describe al rey de Babilonia como que primero se ensalza, pero después es abatido. Entonces algunos comentaristas describen que también aquí está hablando en sentido simbólico de el diablo o del orgullo de Adán en el jardín de Edén. En general de cualquier personaje que primero sea ensalzado en orgullo y después Dios lo tenga que humillar. La Biblia está llena de ejemplos de individuos que se ensalzaron a sí mismos, pero Dios los tuvo que humillar, ¿sí? De hecho, toda la Biblia, su contenido radica en eso, que nosotros por naturaleza nos ensalzamos, pero Dios nos humilla, destruye nuestro ego. Entonces la Biblia está diseñada, a medida que la lees, para destruir tu ego. Tu ego es como diferentes capas de cebolla, y a medida que vas leyendo la Biblia y que vas poniendo en práctica los principios bíblicos, esas capas de cebolla se van disminuyendo, ¿sí? Porque tenemos un ego desmedido, somos egotistas, egoístas, pensamos en primero yo, después yo y hasta el último yo. Entonces, esto es básicamente un algoritmo, es decir, una fórmula matemática y a la vez una estructura literaria arquetípica. Por eso te expliqué que la Biblia es una obra literaria, ¿sí? Porque contiene un protagonista, un antagonista, contiene una apertura textual y un cierre textual. La apertura inicia con un ensalzamiento y su cierre con una derrota. Y ese es del lado del antagonista. Pero del lado del protagonista empieza con una humillación y termina siendo ensalzado. Entonces, al final se reciben premios y galardones y castigos. Entonces es una apertura y un cierre textual. La Biblia tiene una apertura y un cierre textual. Entonces eso lo hace una obra literaria. ¿Ok? Bien. Entonces ya dijimos que es un rompecabezas, que es una obra semejante a un rompecabezas, es un puzzle, es un puzzle,
y a medida que la vas leyendo, el rompecabezas se hace más y más delicioso, ¿sí? Entonces tienes que ir armando sus piezas, y cuando ya encuentras la matemática perfecta que hay en el texto, es realmente admirable, ¿sí? Pero repito, de esto no te van a hablar ni en las universidades con su escepticismo radical, ni en las religiones con su dogmatismo empantanado, porque aquí estamos utilizando una técnica de abordaje fenomenológica al estilo de la fenomenología de Husserl, y también utilizamos otros tipos de abordaje. Los aplico como es la semiótica estructural, el estructuralismo filosófico, la teoría literaria, la lingüística moderna, y muchas otras disciplinas más, ¿no? Nada más te estoy dando un vistazo así muy general, una introducción general. Incluso el llamado Rhetorical Criticism of the Bible, es decir, el criticismo o análisis retórico de la Biblia, ¿sí? Las teorías literarias también son muy importantes, como ya mencioné. Entonces aquí ya no estamos analizando a la Biblia como un conjunto de leyendas y de mitos, o simplemente o como un libro sacrosanto propio de rezanderos y beatos, sino estamos hablando ya de la Biblia al desnudo, en su estructura profunda. Entonces la Biblia es como un rompecabezas, es un puzzle, pero desafortunadamente la mayoría de teólogos, la mayoría de exégetas bíblicos, la mayoría de expositores no considera la Biblia así. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Este es un monitor de un televisor. Durante siglos los estudios bíblicos se han concentrado en el píxel. Ve este píxel pequeño, ¿sí? Y ve este otro píxel, y este otro, y este otro, y este otro, y este otro, y este otro. Están concentrados en el píxel, pero no ven el big picture, el panorama general, ¿sí? No ven el plot, es decir, la trama. Entonces es como un rompecabezas, pero es un rompecabezas maravilloso, que cuando lo vas entendiendo dices, Dios mío, ¿cómo es posible que la Biblia tenga esa estructura literaria tan radiante, tan precisa, tan maravillosa? Y bueno, pues esto nos va a ayudar a entenderla, su trama arquetípica, ¿sí? Su estructura literaria. Por miles de años la Biblia ha sido un enigma, por miles de años, por siglos. Las mentes más brillantes de Oriente y de Occidente no la han podido descifrar, porque es un libro bastante complejo. Yo te puedo decir que es un libro hipercomplejo. Si seguimos el paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morin y otros filósofos, y las ciencias de la complejidad, veremos que la Biblia es un libro hipercomplejo, ¿sí? Bien, entonces aquí está la escritura en la pared, que no podía ser descifrada ahí en el libro de Daniel, y que bueno, pues cuando fue descifrada representó la caída de un imperio, ¿verdad? En este caso del imperio babilonio, cuando entraron los medos y los persas por el Éufrates y tomaron la ciudad, ¿no? Entonces el famoso Mené, Mené, Tekel, Parsin, que se menciona en el libro del profeta Daniel, y que para los que observaron la escritura en la pared, según el libro de Daniel, pues fue un misterio hasta que Daniel lo reveló, ¿no? Entonces ha sido un enigma, y se ha escrito muchísimo sobre misterios de la Biblia. Vas a encontrar en internet muchos documentales sobre supuestos códigos, sobre supuestos misterios bíblicos revelados, ¿no? Sobre supuestos alienígenas. Entonces, pero déjame decirte que sobre este libro se han escrito montañas y montañas y montañas, literalmente hablando, de libros especializados para poderla interpretar, para poderla entender, ¿sí? Entonces aquí tenemos The Control of Biblical Meaning, el control del significado bíblico,
el canon como mecanismo semiótico, ¿sí? Los misterios de la Biblia y los rollos del mar muerto, etc. ¿Ok? Aquí está de Discovery Channel, los misterios de la Biblia explicados. O sea, hay mucho material de eso, pero generalmente es de naturaleza sensacionalista. A veces se entrevista a un panel de supuestos expertos que cuando ya analizas sus declaraciones de trasfondo no son tan expertos. Bien. Aquí tenemos este libro, por ejemplo, El Gran Código, la Biblia y la literatura de Northrop Frye, que es un libro mucho más profesional, más serio, que trata de explicar lo que dice el poeta inglés, un poeta inglés que fue muy famoso, y no recuerdo ahorita su nombre, te lo voy a... lo tengo aquí, pero se me olvidó. La palabra el gran código, la retoma Northrop Frye, el teórico literario canadiense, el crítico literario canadiense, para describir que la Biblia, desde el punto de vista literario, no se puede entender la literatura inglesa, según Northrop Frye, si no se entiende la Biblia. Porque, por ejemplo, no puedes entender las obras de Shakespeare o muchas otras obras de la literatura inglesa si no se entiende literariamente primero la Biblia. De hecho, Northrop Frye estuvo impartiendo cursos en Canadá para poder entender la Biblia literariamente y de esa manera poder entender el gran código que la Biblia generó de literatura occidental, particularmente en la lengua inglesa, ¿sí? Entonces, tenemos The Bible Mystery and Bible Meaning de Thomas Troward, misterios bíblicos, los misterios de la Biblia, en fin, hay muchos autores, han escrito muchas obras sobre esto. Y ya después te voy a pasar el nombre de este poeta inglés que ya se me olvidó ahorita, pero es un poeta inglés muy conocido, del cual Northrop Frye toma su concepto de el gran código, ¿sí? Entonces muchos libros en la Biblia forman uno solo, aunque muchos eruditos bíblicos especialistas en traducción de la Biblia afirman que no hay relación de un libro bíblico con otro. La realidad es que todos conforman un solo texto, ¿sí? Aunque hay varios libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman un solo texto con una estructura literaria arquetípica de principio a fin, ya sea en forma de puente, como ya mencioné, o en forma de U, como explicaba Northrop Frye, el gran literario crítico canadiense, ¿sí? Entonces, si ves los rollos bíblicos, vas a encontrar el mismo tema de principio a fin, vas a encontrar una apertura, un cierre textual, un protagonista, un antagonista, un clímax, ¿sí? un turning point o giro de los acontecimientos, ¿sí? Un cambio de fortuna, un punto pivotal o de pivote, y vas a encontrar también un anticlímax, un desenlace final, una apertura y cierre textuales, como ya mencioné. Entonces, todos los libros que conforman la Biblia te van a crear esa estructura literaria arquetípica, ¿sí? Entonces, aquí puedes ver, ¿sí?, estos versículos bíblicos cómo forman un solo contenido, ¿sí? Aquí te cita Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el calcañar, en el talón. ¿Cómo han entendido los exégetas bíblicos, los teólogos, los intérpretes bíblicos durante siglos este versículo? Bueno, se le han dado varias interpretaciones a Génesis 3:15. Sin embargo, básicamente se entiende así
que cuando a Cristo lo clavan en la cruz o en el madero, en el griego stauros o xilón, en el toso de leña o en la estaca, ahí es como si la serpiente le hubiera mordido el talón. Pero en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando se lanza a Satanás y sus secuaces al lago de fuego simbólico, ahí es como si se le aplastara la cabeza a la serpiente, ¿sí? Entonces es un versículo, es como el ADN de toda la Biblia, porque ahí viene trazada toda la historia bíblica, ¿sí? Primero el protagonista iba a perder, pero después iba a ganar, ¿sí? El antagonista iba a ganar primero, pero al finalmente iba a ser derrotado, como en cualquier historia con una estructura literaria arquetípica. Entonces aquí tenemos estos versículos. En la siguiente cápsula, no te la pierdas, te voy a explicar estos versículos para que percibas cómo la Biblia tiene una coherencia de principio a fin. Y esto solamente es un ejemplo, porque hay muchísimos ejemplos más de que la Biblia es un todo coherente, es un texto desde el punto de vista literario que tiene apertura, cierre textual, antagonista, protagonista, clímax, anticlímax, giro de los acontecimientos, tiene una trama, tiene una urdimbre, etcétera, ¿no? Pero bueno, de todo esto hablaré en videos futuros. Entonces, no te pierdas la siguiente cápsula.